Ok, bueno, buen día a todos, o buenas noches ya. Soy Héctor Salas y el trabajo que voy a presentar se titula Motor de búsqueda para la identificación y delimitación de la actividad alimenticia en electromiogramas de insectos triatominos. Específicamente en el triatomino de la especie Rhonius prolixus, que bueno, como bien dije en la presentación anterior, pertenece al orden Hemiptera, familia Reduidae, subfamilia Teratominae. Es un insecto hematófago que transmite la enfermedad de Chagas. eh, por lo tanto, se alimenta de sangre y tiene un aparato bucal muy parecido al de los mosquitos, como se puede ver en imagen. Succiona la sangre y, y bueno, lo hace a través de un mecanismo conocido como bomba sibarial, que consta de un par de músculos que se contraen y se relajan, de manera que el insecto puede succionar la sangre hacia el sistema digestivo. La hipótesis del trabajo es que en los electromiogramas, que son señales de voltaje versus tiempo, como veremos más adelante, la generación de picos de voltaje bien diferenciados en electromiogramas de Rhonius prolixus durante el periodo en el que succiona el alimento hace posible la identificación y delimitación automática de este comportamiento mediante algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, el objetivo general sería desarrollar un algoritmo que en los electromiogramas permita definir automáticamente los intervalos temporales donde el insecto succiona y bombea el alimento hacia su sistema digestivo. Y los objetivos específicos, bueno, sería crear diferentes conjuntos de datos procesados con distintas metodologías, aplicar diferentes modelos en cada conjunto de datos y determinar el algoritmo más eficaz. Ahora vamos a explicar cómo se generan los electromiogramas, que, bueno, en principio lo que se muestra acá es el sistema para el registro de datos y para la confección de los mismos. Eh, Consta de un alimentador artificial, como se ve en la figura, donde el insecto se coloca dentro de un contenedor que incluye una malla metálica. El insecto se coloca sobre esta malla metálica y lo utiliza para después extender su probóscide, perforar una membrana de látex para alcanzar una solución fagoestimulante, que también puede ser aversiva, y que se encuentra contenida en un recipiente en la parte superior. Esa solución está conectada a un electrodo, al igual que la malla metálica. Ambos electrodos van a un amplificador, después a un osciloscopio y finalmente se proyecta la señal en una computadora. La señal se produce cuando el insecto empieza a bombear a través de la bomba sibarial. El movimiento de los músculos produce una señal eléctrica que forma una serie temporal de voltaje-tiempo y que se conoce como electromiograma. Entonces, en la parte derecha de la figura se ve un electromiograma típico y haciendo un zoom en una parte de él se puede ver que mientras el insecto está bombeando se generan unos picos de voltaje eh, que se pueden visualizar acá. Eh, Cuando eso ocurre, pues los picos de voltaje se manifiestan de forma regular y generalmente con un tamaño similar, aunque la amplitud puede variar con el tiempo. Eh, con estos electromiogramas se pueden medir varias cosas, como por ejemplo el tiempo que dura la picadura, que es el tiempo que transcurre desde que el insecto inserta su probóscide en la solución y cuando la extrae. Se puede medir el tiempo de bombeo, que es el tiempo durante el cual el insecto está succionando el alimento y que en el electromiograma o en el registro se manifiesta con una consecución de picos regulares de voltaje eh, con un tamaño similar. Después está el tiempo de sondeo, que es una fase que es la fase de degustación donde el insecto prueba el alimento. El alimento puede ser aversivo o fagoestimulante, de manera que el insecto va a decidir si lo va
a empezar a bombear o no. Entonces, esa fase suele estar, suele caracterizarse por tener picos de voltaje irregulares y de diferentes formas y tamaños. Y normalmente se manifiestan previamente a los picos regulares, que es cuando ya el insecto empieza a bombear de forma estable. También se puede medir el número de picaduras, que bueno, simplemente es el número de veces en las que el insecto inserta y extrae la probóscide. Se puede medir el número de bombeos, que es equivalente a contar el número de picos de voltaje, porque cada uno, como dijimos antes, está asociado al movimiento de succión o al movimiento de los músculos de la bomba sideral. Se puede calcular la frecuencia de bombeo y también se puede medir la amplitud de los picos de voltaje. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es, en primer lugar, delimitar manualmente los intervalos de tiempo donde están los comportamientos de interés. En este caso, los vamos a definir como intervalos de bombeo y son los intervalos que van a contener los picos de voltaje donde el insecto está bombeando. Es decir, lo que nos va a interesar de todas las variables que mostré anteriormente es la delimitación, la identificación y la delimitación de los intervalos de bombeo, es decir, los intervalos donde el insecto está succionando el alimento. Y que, como dijimos antes, se manifiesta con picos de voltaje regulares, como se puede ver en la figura, ¿no? Esto se va a hacer de manera manual con un programa ad hoc que se diseñó especialmente y que además va a contener al motor de búsqueda, que es el algoritmo que va a hacer esto automáticamente, o es en principio lo que se busca hacer. Entonces, como parte del preprocesamiento de los datos, para facilitarle la tarea al algoritmo, sea cual sea, que va a tratar de resolver este problema, se aplica el algoritmo bits a la serie temporal o a la señal, que este algoritmo se conoce como Baseline Estimation and Denoising with Sparsity, y lo que hace es que elimina las irregularidades de la línea basal, como se puede ver acá, que es una línea con una tendencia pues, poco impredecible o aleatoria, y hace que todos los picos partan de la misma altura, o del mismo valor de voltaje, en este caso el 0, como se puede ver acá. Entonces, bueno, el algoritmo lo que hace es estimar la línea basal y luego restársela a la señal original. Entonces, bueno, con los datos con las series en esa forma, después lo que vamos a tratar de hacer es determinar cuáles son las regiones en las que hay ausencia de picos de voltaje y las regiones en las que hay picos. Tal como se muestra acá. O sea, el algoritmo debería ser capaz de identificar estas regiones de estas regiones. Por lo tanto, vamos a tener un problema de clasificación que tiene dos clases, ¿no? Una clase es sin pico y la otra clase es con pico. Entonces, para ello, lo que se me ocurrió fue dividir la señal en una secuencia de ventanas temporales con una duración particular, en este caso de 1 segundo de duración. Hay que tener en cuenta que estos electromiogramas suelen durar 10 minutos, lo que equivale a unos 600 segundos de duración. Entonces se dividió cada señal en ventanas de 1 segundo de duración y tal como se muestra acá, ¿no? Entonces la idea es que el algoritmo que vaya a clasificar, pues vaya a identificar si la ventana tiene picos o no. Entonces, bueno, puede darse el caso de que algunas ventanas, a pesar de pertenecer a categorías distintas, se parezcan mucho, ¿no? Entonces, para eso se va a tener que construir un dataset con un preprocesamiento adecuado que permita, de alguna manera, diferenciar eso para el algoritmo. Entonces, las ventanas que se generan son muy parecidas a estas.
De hecho, estas son dos muestras del dataset que se construyó. Y en este caso tenemos una ventana sin picos y otra con picos. Entonces, a este dataset se le denominó raw data, o datos crudos, sería el equivalente en español. Luego, posteriormente, a ese mismo dataset se le aplicó la transformada de Fourier a cada una de las ventanas, y de esa manera surgió el dataset FFT. Y finalmente, se utilizó la transformada Waylet continua para hacer escalogramas de cada una de las ventanas, ¿no? Con una escala de 0 a 30 y con una Waylet de tipo sombrero mexicano. Se usó el paquete PyWaylet para obtener estos escalogramas. Y bueno, básicamente muestran una información muy similar a los espectrogramas, pero con la gran ventaja de que para cada instante de tiempo en el eje X vamos a tener diferentes escalas que son inversamente proporcionales a la frecuencia. Entonces es como si para cada instante de tiempo podemos tener todas las frecuencias asociadas a la señal en ese instante de tiempo. Entonces, por eso ofrecen una gran ventaja con respecto a los espectrogramas, pero con la desventaja de que normalmente para procesar este tipo de datos se requieren recursos computacionales muy amplios, ¿no? Y tiempos de entrenamiento bastante largos. Pero bueno, tenemos esos tres tipos de datos, y con eso vamos a tratar ahora de entrenar los diferentes modelos. Entonces, aquí se muestra cómo es la forma de cada uno de los conjuntos de datos. De hecho, los tres conjuntos tienen la misma forma. Son ventanas temporales apiladas, como las que vimos, de un segundo de duración. Ellas se tomaron con una frecuencia de muestreo de 250 Hz, por lo tanto hay 250 muestras en cada una. Hay un total de 56.896 ventanas presentadas en forma aleatoria, como se puede ver acá. Los datos además se normalizan para esto, tanto para los algoritmos de Machine Learning que vamos a ver, y especialmente para los de Deep Learning. Y bueno, finalmente pues hacemos el split de entrenamiento y test, donde vamos a tener un 80% para datos de entrenamiento y un 20% para datos de testing. Vamos a calcular varias métricas, entre ellas el accuracy, que es la cantidad de predicciones de ventanas con picos que fueron correctas. Aquí se puede ver la expresión matemática. La precisión, que es el porcentaje de ventanas con picos detectadas. El recall, que también se le conoce como sensibilidad, que es la capacidad para detectar correctamente ventanas con picos entre todas las ventanas con picos. Y finalmente la especificidad, que sería la capacidad para identificar los casos de ventanas sin picos entre todas las ventanas sin picos. Las clases de datos van a estar completamente balanceadas, y por esa razón nos va a interesar principalmente el accuracy para escoger el modelo mejor, ya que en los casos donde hay datos completamente balanceados, pues el accuracy es una métrica muy utilizada y muy efectiva, ¿no? Acá se me corta un poco, pero bueno. Los resultados de cada métrica se obtuvieron al promediar 10 corridas para cada algoritmo de Deep Learning. Y bueno, aquí no se ve, pero para cada algoritmo de Machine Learning se utilizó cross-validation con una división de 5 con 5 divisiones. Bueno, finalmente, bueno, ahora vamos a hablar de los modelos que se probaron. Aquí hay modelos de Machine Learning y Deep Learning, como hemos dicho ya. Entre los modelos de Machine Learning está Random Forest,
con el parámetro masTip igual a 50. Para todos los algoritmos de Machine Learning se calibraron los parámetros mediante la técnica de búsqueda de cuadrícula. Y los parámetros que se muestran acá fueron los mejores para cada caso. Bueno, se probó también el gradient boosting con estos parámetros: número de estimadores igual a 100, factor de aprendizaje igual a 0.01, cantidad de nodos igual a 6, support vector machine con kernel RBF, o Radial Basic Function, me parece que es, con valor de gamma igual a 1 sobre el número de características y con el parámetro C igual a 1. Redes neuronales convolucionales con un minibatch de 2000. Más adelante voy a mostrar los detalles del modelo. Y una red recurrente de tipo Long Short Term Memory, abreviada como LSTM, con estos parámetros: capas ocultas o sea, de 30 neuronas, número de capas igual a 2 y un minibatch igual al de las redes neuronales, la red convolucional. También se probó con una combinación de la red convolucional con Random Forest. Esto se hizo extrayendo las características mediante la red convolucional y luego aplicando a ese conjunto de características, aplicándole Random Forest. También se hizo con Gradient Boosting y con Support Vector Machine, o máquina de soporte vectorial. Y finalmente también se hizo con la red recurrente. Bueno, tenemos también, gracias a la librería Ensemble de PyTorch, se pudo también utilizar este modelo, el CNN-LSTM. Ya después veremos por qué se escogió este modelo, para aplicarle un gradient boosting ensemble, y después se le aplicó un ensemble de tipo Boolean, ¿no? Que es básicamente un promedio del número de estimadores que va a tener ese ensemble. En el caso de gradient boosting, pues es más bien es diferente. En este caso, bueno, en el caso de los modelos de Deep Learning, no sé muy bien cómo funciona. Sé que en el caso de Machine Learning, pues es una secuencia de árboles donde cada árbol aprende de los residuos de la predicción hecha por el árbol anterior. En este caso, pues habría que ver cómo. No lo tengo muy claro, pero imagino que es algo similar. Bueno, esto es el modelo de la red de convolución. En este caso, pues una cosa que no he dicho es que para cada uno de estos modelos se probaron, o quizás sí lo dije antes, pero bueno, no importa, se probaron los 3 conjuntos de datos: los datos crudos, los FFT, y el tercer conjunto de datos no fue el de los escalogramas, sino más bien una combinación de los crudos con los FFT. Así pues, en esta red convolucional, pues tenemos que se probó tanto con los datos crudos como con los datos FFT y la combinación. Y esa combinación es una concatenación horizontal de ambos conjuntos de datos. ¿Ok? Entonces, va a constar de tres convoluciones con 2 max pooling y con sus respectivas ReLUs. Finalmente, para clasificar, pues se aplica la tangente hiperbólica del perceptrón multicapa, que es la capa fully connected, de 580 a 300, luego seguidamente de 300 a 100 y finalmente de 100 al número de clases que queremos clasificar. Bueno, en el caso de la FFT es exactamente, bueno, muy parecido, solo cambia alguno que otro parámetro.
bueno, para que se ajuste, digamos, los bordes en las convoluciones, para que no haya problemas. Pero los parámetros son casi iguales, ¿no? Bueno, varía el padding, ciertamente. Y bueno, también como los datos FFT ya no van a tener 250 muestras, sino 125, debido a que se les trae la parte imaginaria y nos quedamos solamente con la parte real, pues entonces también van a variar estos parámetros, ¿no? Finalmente, pues en el modelo global, pues esto va a tener, digamos, como dos pipelines, esta red. Se van a concatenar los resultados y finalmente pues se hace, en vez de aplicársele esta secuencia de operaciones, se le aplica esto. Este sería el modelo de red convolucional con la red recurrente. Bueno, es básicamente una convolución seguida de esta capa de normalización, luego seguido por una ReLU, una operación llamada dropout, que evita que haya overfitting, y finalmente se aplica pues la red recurrente, la long short-term memory. En este caso, pues con 251 del tamaño de entrada, producto de la convolución que se hizo anteriormente, y en este caso, en vez de ser 125, pues ahora es 127, también producto de la convolución anterior. De la misma manera se prueban datos con datos crudos, datos FFT y las combinaciones. Queda solamente por explicar que los datos con escalogramas, pues debido a lo que dijimos anteriormente de la cantidad de tiempo que se requiere para el entrenamiento, pues solamente se probó con la red convolucional y bueno, pronto veremos cuál fue el resultado. Bueno, los resultados se muestran a continuación. Tenemos las 4 métricas: el accuracy, la precisión, el recall y la especificidad para cada uno de los modelos mencionados. Eh, eh, se me tapa un poco esto de acá abajo. Bueno, y bueno, lo que se puede ver es que el support vector matching, en el caso del accuracy, y creo que en el caso de todas las métricas, fue el que tuvo menos performance. El único que tiene, por decirlo así, una diferencia significativa con respecto a los demás, porque todos los demás siempre, o en casi todos los casos, o en muchos casos, pues al menos están por encima del 94%. El modelo o los modelos que mejores resultados dieron fueron la red convolucional y su combinación con la red recurrente eh, de tipo LSTM. Y bueno, después el ensemble, al aplicársele a este modelo, pues logró que mejorase un poquito más el accuracy. En el caso especialmente del voting, aquí se ve el voting ensemble, lamentablemente no se puede apreciar, no sé si es cuestión de mi pantalla, pero no se aprecia completamente la leyenda, ¿no? Bueno, si hace falta lo pongo en modo normal, quito modo presentación, pero bueno, me dicen después. Bueno, en el caso de la precisión, los resultados son bastante similares, donde los ensembles nuevamente llevan la delantera. Y después, en el caso de la sensibilidad, pues bueno, sí, la red neuronal convolucional, pues tuvo el recall más alto para el caso de los datos crudos. Bueno, aquí no se ve, pero los naranjas son los datos crudos, los amarillos son los FFT, y los verdes serían la combinación FFT y crudos. ¿Ok? Después, esto también se debería ver en la leyenda, pero
son los modelos combinados. Esto es CNN con Support Vector Machine. Ya voy a tener que quitar esto, a ver si se me... ahora sí se ve, sí se puede ver la leyenda, ¿verdad? Hola, ¿están ahí? Sí, sí, sí. Ok, Sí se ve. sí, tuve que hacer esto para poder que se vea la leyenda. Bueno, la azul sería el CNN SVM o la combinación con Support Vector Machine. El azul más oscuro sería CNN con Gradient Boosting. Y el rojo es el ensemble de gradient Boosting del modelo CNN LSTM. ¿Ok? Entonces, bueno, como decía, pues Nerrical pues, ganó la red neuronal convolucional. Y en cuanto a la especificidad, pues nuevamente es el conjunto de ensembles de modelos de Deep Learning los que llevan la delantera. Bueno, entonces el ganador en este caso escogía al modelo CNN-LSTM para el ensemble de votación, que como dije antes es un promedio de estos modelos, se le da un número de estimadores y hace un promedio de los resultados de esos estimadores. Y bueno, el accuracy pues, total fue del 98.2%, así que es un accuracy relativamente bueno. Y este es el resultado al tratar de clasificar un electromiograma donde se quieren pues, identificar y limitar los intervalos de bombeo. ¿Ok? En este caso, esta línea verde pues, se ve acá porque son 600 segundos. En este caso, este electromiograma pues, fue un poquito más largo. Pero la tarea del algoritmo era clasificar entre 0 y 600 segundos. Entonces se puede ver a través de las líneas rojas cómo hizo la clasificación. Aquí no hubo intervención humana, esto lo hizo el algoritmo. Y se puede ver que clasifica bastante bien, ¿no? O sea, logra de alguna manera, pues, delimitar los intervalos que a uno le interesan, como se puede ver en estas fotos. Y para demostrarlo, pues, hay un video donde donde se ve la actuación del algoritmo. En este caso, esta interfaz gráfica se programó en MATLAB, pero a través de un archivo .py que contenía el modelo, pues se pudo correr el modelo. Esto sí lo voy a mostrar en pantalla completa. Se ve, ¿no? ¿Se ve el video? Se ve. Sí, sí, Perfecto. se ve. Bueno, ya estoy mostrando lo que es el electromiograma, haciendo zoom, para que más o menos se vea lo que tiene que hacer el algoritmo. Más o menos la tarea que le toca hacer. En este electromiograma en particular, pues se diferencia bastante bien los picos de voltaje asociados a la alimentación del insecto, de los sectores en los que no. Ahí le pongo 1200, que es la duración, o sea, para que clasifique a lo largo de todo el registro. Tarda un tiempo en hacer el procesamiento. Pero no mucho. Bueno, considero que no es mucho. Si se tiene que hacer esto manualmente, pues es de cierta ayuda. Entonces, bueno, ahí se puede ver que más o menos cómo lo hizo. Ahí sí se puede ver acá, no lo mostré mucho, pero aquí clasificó mal. Pero bueno, es un error no muy grave y en la mayoría de los casos hizo un buen trabajo.
Bueno, ya está. Eh, Ok, bueno, entonces como conclusiones, pues se observó para todos los modelos que el conjunto de datos crudos tuvo una performance menor, excepto para el caso de quizá de la red convolucional. Eh, Significa que las diferencias entre ambas clases son eh, menos diferenciables para dicho conjunto, aunque sí existía la posibilidad de que para un caso particular se pueda revertir la situación mediante alguna combinación adecuada de parámetros, ¿no? Bueno, se hizo un Greek search para escoger los parámetros, pero bueno, existe la posibilidad de que aún así existan ciertas combinaciones que puedan revertir esto. Pero en general, si se corre cualquiera de los modelos de los que vimos con los datos de la transformada de Fourier, pues se van a obtener mejores resultados que con los datos crudos. Lo que quiero decir ahí. Después, el conjunto de datos FFT permitió, en la mayoría de los casos, que los modelos arrojasen mejores resultados. Bueno, es lo que acabo de decir. La única excepción se produjo con la red neuronal convolucional, aunque la diferencia, esto hay que destacarlo, la diferencia entre todos los algoritmos pues no es muy grande. Todos hacen un buen trabajo. Eh, Esto podría deberse a que el aprendizaje se dificulta al entrenarse con datos más complejos y se necesita más tiempo de entrenamiento, una mayor tasa de aprendizaje y modelos más complejos. Sin embargo, esto se tuvo en cuenta durante la búsqueda de una combinación adecuada de parámetros, por lo que en general, bueno, lo que les acabo de decir, también es probable encontrar mejores resultados con el uso del conjunto de datos FFT al que al combinarlo con los datos crudos, independientemente del modelo. O sea, lo que quiero decir es que también el conjunto de datos FFT pues resultó ser mejor en general que la combinación de los datos crudos con FFT, aunque en el caso de la red convolucional fue al revés, ¿no? Tuvo mejor performance que, que, que con el conjunto de datos FFT, pero esto con una diferencia bastante pequeña igual, de igual manera. Los modelos que ofrecieron mejores resultados fueron la red neuronal convolucional, con datos RAW FFT, eso es lo que acabo de decir, y su combinación con la red recurrente de memoria a corto y largo plazo, con datos FFT, en ese caso con datos FFT, siendo este último ligeramente mejor en accuracy, precisión y especificidad. El resultado fue mejorado aún más, incluyendo la sensibilidad al usarlo como estimador en un ensemble de tipo, bueno, aquí no es Bagging, aquí sería Bouting, lo que permite concluir que es el mejor modelo para ser usado como motor de búsqueda de intervalos de bombeo. La red neuronal convolucional con datos RAW resultó ser el modelo más sensible y podría usarse en primera instancia para detectar las ventanas con picos seguido del ensemble. Sin embargo, hay que recalcar que las diferencias son bastante ligeras, como decíamos antes. Entonces, el desempeño del modelo ganador identifica y delimita adecuadamente los intervalos de bombeo en registros con bajos niveles de ruido, esto hay que destacarlo. Era un registro relativamente fácil, lo que hace que el investigador pueda cumplir con esta tarea de forma más eficiente. A futuro se puede seguir investigando con nuevas combinaciones de parámetros, especialmente en los modelos más prometedores, y se puede aplicar el dataset de escalogramas de forma combinada. Los escalogramas también se pueden convertir en imágenes para determinar si se facilita la identificación y extracción de características. Por cierto, no hablé del escalograma. Bueno, con los escalogramas no hubo ningún resultado espectacular, tuvo un accuracy de 96,6%, pero en Google Colab me tardó bastante tiempo. De hecho, tuve que hacer varios intentos porque siempre se me acabó el tiempo que a uno le dan gratuitamente para entrenar. Entonces, me pareció que, bueno, si bien se puede hacer algo con este tipo de datos, como por ejemplo, como dije antes, convertirlos en imágenes, eh, y ver si se pueden combinar también con los mejores modelos obtenidos acá para, para ver si ese nuevo conjunto de datos pues deriva en un modelo que prediga mejor. Pero es trabajo a futuro. Gracias.